Yo creía conocer a mi padre. Creía conocer cada arruga de su rostro, cada silencio que guardaba, cada mentira que me había contado para protegerme. Pero cuando el abogado pronunció ese nombre en la lectura del testamento, algo dentro de mí se quebró para siempre. No era un nombre familiar. No era un primo lejano ni un viejo amigo. Era el nombre de alguien que no debería haber existido en su vida, y sin embargo ahí estaba, escrito con su puño y letra, heredando la mitad de todo lo que alguna vez fue nuestro. Mi infancia transcurrió en una casa de paredes blancas al final de una calle sin salida. Papá trabajaba en una fábrica de muebles. Mamá cuidaba el jardín como si cada rosa fuera un hijo más. Éramos 3 hermanos. Yo era la del medio, la que observaba todo desde las escaleras, la que escuchaba conversaciones que no me correspondían. Había algo en aquella casa que nunca encajaba del todo, una tensión invisible, como un cable a punto de romperse. Mamá lloraba en el baño los domingos por la tarde. Papá salía a caminar solo, incluso en invierno, incluso bajo la lluvia. Nadie hablaba de eso. En mi familia, el silencio era el idioma más fluido. Aprendimos desde pequeños que había preguntas que no se hacían, puertas que no se abrían, cajones que no se revisaban. La armonía de nuestra casa dependía de cuánto podíamos ignorar, y todos éramos expertos en mirar hacia otro lado. Recuerdo una noche, yo tendría unos 11 años. Me levanté por agua y vi a papá en la cocina, sentado en la oscuridad, con una fotografía en las manos. No alcancé a verla bien. Cuando encendí la luz, la guardó tan rápido que pensé que era algo sucio, algo prohibido. Me miró con ojos cansados, enrojecidos, como si hubiera estado llorando. «Vuelve a la cama, cariño», me dijo con voz ronca, pero su voz temblaba de una manera que nunca había escuchado antes. Yo, como buena hija, obedecí. Apagué la luz y volví a mi habitación. Me acosté mirando el techo, sintiendo que había visto algo que no debía, que había cruzado una línea invisible. Nunca pregunté. Esa fue mi primera complicidad con su secreto, la primera de muchas, porque en los años siguientes, esos momentos se repitieron. Papá desapareciendo en su estudio, mamá con los ojos rojos fingiendo alergias, conversaciones que se cortaban cuando yo entraba a la sala. Los cumpleaños en nuestra casa eran extraños. Siempre faltaba algo, aunque la mesa estuviera llena de comida y regalos. Papá soplaba las velas de su pastel cada año, y yo veía cómo su mirada se perdía, como si estuviera pensando en otro lugar, en otra celebración que nunca podría tener. Mamá cortaba el pastel con manos temblorosas, y sonreía demasiado, esa sonrisa falsa que todos reconocíamos pero nadie mencionaba. Mi hermano mayor, Daniel, era el rebelde. Se peleaba con papá constantemente, aunque nunca supe exactamente por qué. Había algo en su forma de mirarlo, con desprecio mezclado con dolor, que me inquietaba. Una vez lo escuché gritarle: «Tú no tienes derecho a juzgarme». Papá no respondió, solo se quedó ahí, recibiendo cada palabra como un golpe merecido. Daniel se fue de casa a los 18 y apenas volvía en Navidad. Mi hermana menor, Sofía, era la princesa, la consentida, pero también la más frágil. Se casó a los 20 años con un hombre que apenas conocíamos, en una boda apresurada que dejó a mamá llorando durante semanas. «Está huyendo», le escuché decir a mi tía una tarde. «Esa niña está huyendo de esta casa como si le fuera la vida en ello». Y tenía razón. Sofía nunca volvió a dormir bajo nuestro techo después de esa boda. Yo me quedé. No porque fuera más valiente o más leal. Me quedé porque tenía miedo. Miedo de que si me iba, si todos nos íbamos, papá y mamá se desmoronarían completamente. Alguien tenía que sostener esa casa de mentiras. Y ese alguien fui yo. Estudié en la universidad local. Conseguí un trabajo cerca. Visitaba cada fin de semana para comer con ellos en esa mesa demasiado grande para solo 3 personas. Las comidas eran rituales silenciosos. Mamá servía, papá comía mirando su plato. Yo intentaba llenar el vacío con anécdotas del trabajo que a nadie le importaban. A veces, papá me miraba con ternura y decía: «Gracias por estar aquí, hija».
Y había algo en esa gratitud que me partía el corazón, porque sonaba a disculpa, a culpa, a algo que nunca terminaba de entender. Los años pasaron y papá envejeció rápido, demasiado rápido. A los 60 parecía de 70. Su espalda se encorvó, su cabello se volvió completamente blanco, y esos ojos oscuros que alguna vez brillaban se apagaron lentamente. Los doctores decían que era el trabajo, el estrés, la genética, pero yo sabía que era otra cosa. Era el peso de lo que cargaba. Los secretos son como piedras. Empiezas cargando una y casi no la sientes, pero con los años, cada secreto añade peso hasta que te aplasta. Mamá también cambió. Se volvió más callada, más distante. Dejó de cuidar el jardín. Las rosas se marchitaron y ella no pareció notarlo. Pasaba horas sentada en el porche, mirando la calle vacía como esperando a alguien que nunca llegaba. Una vez le pregunté en qué pensaba. Me miró con ojos vidriosos y dijo: en todas las decisiones que tomé, en todas las que no tomé, en cómo habría sido todo si. No terminó la frase. Nunca lo hacía. Hubo señales. Claro que las hubo. Pero yo no quise verlas, o no supe interpretarlas. Como esa vez que encontré un recibo bancario en el bolsillo de la chaqueta de papá mientras la llevaba a la tintorería. Era una transferencia mensual a un nombre que no reconocí. Fondos educativos, decía el concepto. Le pregunté al respecto de pasada como quien no quiere la cosa. Es para un programa de becas, me dijo sin mirarme a los ojos. Tu padre siempre fue generoso, añadió mamá desde la cocina, con un tono que me hizo saber que no debía seguir preguntando. O como aquella tarde en que sonó el teléfono y papá corrió a contestar con una urgencia inusual. Habló en voz baja, casi susurrando, y cuando colgó estaba pálido. ¿Quién era?, preguntó mamá. Nadie importante, respondió él, pero sus manos temblaban mientras se servía un whisky, y papá nunca bebía entre semana. Esa noche lo escuché caminar por la casa hasta el amanecer. Sus pasos lentos, pesados, de alguien que carga un mundo sobre los hombros. El último año de su vida, papá empezó a hablarme más. No de cosas importantes, sino de pequeñeces. Me contaba historias de su juventud, de cuando conoció a mamá, de cómo era la vida antes de que naciéramos. Había nostalgia en sus palabras, pero también arrepentimiento. La vida es más complicada de lo que te enseñan, hija, me dijo una tarde. A veces tomas decisiones pensando que son correctas, y luego vives el resto de tu vida preguntándote si lo fueron. Le dije que no entendía de qué hablaba. Él sonrió con tristeza. Algún día lo entenderás, y espero que cuando ese día llegue puedas perdonarme. Esas palabras me helaron la sangre. ¿Perdonarte qué, papá? Pero él negó con la cabeza y cambió de tema. Ahora sé que esa fue su forma de prepararse, de prepararnos. Pero era demasiado cobarde o demasiado asustado para decir la verdad directamente. La última vez que lo vi con vida fue un martes por la mañana. Pasé por la casa antes del trabajo para dejarle unos medicamentos que había comprado. Estaba en el jardín, mirando las rosas muertas con expresión melancólica. Me acerqué y lo abracé por la espalda. Él se sobresaltó, como si hubiera estado muy lejos en sus pensamientos. «Te quiero, papá», le dije sin razón particular. Él se volteó, me tomó el rostro entre sus manos ásperas y me miró como nunca me había mirado, con una intensidad que me asustó. «Yo también te quiero, hija, a ti y a tus hermanos. Nunca lo duden. Pase lo que pase, nunca duden de eso». Su voz se quebró en la última palabra. Había lágrimas en sus ojos. Quise preguntarle qué pasaba, por qué hablaba así, pero llegaba tarde al trabajo. «Nos vemos el domingo», le dije besando su frente. Él asintió. «Nos vemos el domingo». Fueron las últimas palabras que intercambiamos. 2 horas después, mientras estaba en una reunión, mi teléfono no dejaba de sonar. Era mamá. Cuando salí a contestar, su voz era un grito ahogado. «Tu padre. Ven rápido». No responde.
Conduje como loca hasta el hospital. Llegué a tiempo para verlo conectado a máquinas. Inconsciente, con el rostro gris como la ceniza. Los médicos hablaban de infarto masivo, de daño irreversible, de pocas probabilidades. Mamá estaba sentada a su lado, aferrándose a su mano, susurrando cosas que no pude escuchar. Mis hermanos llegaron esa misma tarde. Daniel desde la capital, Sofía desde el pueblo vecino. Nos sentamos en la sala de espera como extraños, sin saber qué decirnos. El silencio de nuestra familia nos seguía incluso ahí, en ese lugar de dolor compartido. Papá murió al amanecer, sin recuperar la conciencia. Nunca pudo decirme lo que quiso decirme esa mañana. Nunca pudo cumplir su promesa tácita de explicarlo todo. El funeral fue pequeño, discreto, como él habría querido. Mamá no lloró durante la ceremonia. Eso fue lo que más me asustó. Se quedó sentada en primera fila, con las manos sobre el regazo, mirando el ataúd como si no lo reconociera. Sus ojos estaban secos pero muertos, completamente muertos. Daniel leyó un poema que papá amaba. Sofía puso flores sobre el ataúd con manos temblorosas. Yo no pude hacer nada. Me quedé congelada sintiendo que algo terrible estaba a punto de revelarse. Después del entierro, la gente vino a casa a dar el pésame. Preparamos café, cortamos pan, recibimos abrazos de personas que apenas conocíamos. Todo el mundo decía lo mismo. Era un buen hombre. Fue un gran padre. Van a extrañarlo mucho. Y cada palabra se clavaba en mi pecho como un cuchillo. Porque yo sentía que había algo que no sabíamos. Algo que esas palabras amables estaban ocultando. Una semana después del funeral, el abogado nos citó. Me pareció raro que papá tuviera abogado. Nunca habíamos sido una familia de muchos recursos. La casa era modesta, los ahorros limitados. ¿Qué podía haber que requiriera un abogado? Pero mamá insistió en que fuéramos todos. Es importante, dijo con voz apagada. Su padre quería que estuviéramos todos presentes. La oficina del abogado estaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo con olor a papel viejo y madera barnizada. El licenciado Márquez era un hombre mayor, de traje oscuro y modales anticuados. Nos hizo pasar a una sala de conferencias con una mesa demasiado grande y nos ofreció café que nadie quiso. Nos sentamos todos alrededor de esa mesa, mamá, Daniel, Sofía y yo. El abogado abrió un sobre marrón y sacó varios documentos. Lamento su pérdida, comenzó con tono formal. Su padre fue un hombre muy cuidadoso con sus asuntos. Preparó este testamento hace 5 años y me dio instrucciones específicas sobre su lectura. Miré a mamá. Ella tenía la vista clavada en la mesa, los nudillos blancos de tanto apretar las manos. El abogado carraspeó y comenzó a leer. Primero fueron las cosas normales. La casa para mamá, el coche viejo para Daniel, los ahorros divididos entre los 3 hijos en partes iguales, una pequeña suma para obras de caridad. Todo lógico, todo esperado. Yo empecé a relajarme pensando que había sido paranoia mía, que no había ningún secreto terrible, que papá era exactamente quien parecía ser. Pero entonces el abogado hizo una pausa larga e incómoda, carraspeó 2 veces. Bebió un sorbo de agua y con voz cautelosa, casi disculpándose, dijo: y el 50% de las propiedades comerciales, así como el fondo de inversión familiar, se destinan a Nicolás Fuentes Mendoza. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a Daniel. Él me miraba a mí con ojos muy abiertos. Sofía tenía la boca entreabierta. Ninguno de nosotros conocía ese nombre. Ninguno había escuchado jamás hablar de propiedades comerciales o fondos de inversión. Papá trabajaba en una fábrica. Éramos gente sencilla. ¿De qué estaba hablando este hombre? Disculpe, dijo Daniel con voz tensa. ¿Puede repetir ese nombre? El abogado lo hizo, letra por letra. Nicolás Fuentes Mendoza. Seguía sin significar nada para nosotros. ¿Quién es?, preguntó Sofía con voz aguda, casi histérica. El abogado nos miró con incomodidad evidente. Ajustó sus lentes. Miró a mamá.
Ella seguía con la vista clavada en la mesa, pero ahora estaba completamente pálida, tan pálida que sus labios tenían un tono azulado. Según el testamento, dijo el abogado lentamente, midiendo cada palabra, Nicolás Fuentes Mendoza es hijo del señor Fuentes. La palabra hijo cayó como una bomba. Daniel se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con estrépito. ¿Qué? Sofía empezó a llorar. Yo me quedé congelada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Mamá se levantó sin decir una palabra. Caminó hacia la puerta con pasos rígidos mecánicos. «Mamá», llamé, pero ella no se detuvo. Salió de la oficina y la escuché vomitar en el baño del pasillo. El sonido fue terrible, visceral, como si estuviera expulsando años de silencio junto con el contenido de su estómago. Daniel se volvió hacia el abogado. «Tiene que ser un error». Su voz temblaba de rabia. «Mi padre no tenía más hijos, es imposible». Pero el abogado negó con la cabeza con expresión compasiva. «Entiendo que es un shock, pero el testamento es muy claro. Su padre dejó instrucciones específicas y documentación que respalda esta declaración». «¿Qué documentación?», exigí saber. Mi voz salió más aguda de lo que pretendía. El abogado sacó más papeles del sobre. Actas de nacimiento, registros bancarios, años y años de transferencias mensuales a un hombre que ahora reconocíamos. Todo estaba ahí. Todo era real. Papá había estado enviando dinero durante más de 30 años a un hijo que nosotros no sabíamos que existía. Sofía sollozaba sin control. «No puede ser verdad. Papá no. Él no haría eso. Él amaba a mamá. Nos amaba a nosotros». Pero incluso mientras lo decía, yo recordaba todos esos momentos extraños. Las salidas inexplicables, los teléfonos susurrados, aquella fotografía en la cocina. Todo empezaba a cobrar un sentido horrible y perfecto. «¿Dónde está?», preguntó Daniel. «¿Dónde está ese hombre?». El abogado vaciló. Su padre también le dejó una carta a él. Yo mismo se la entregué hace 3 días. Supongo que ahora él sabe quién fue su padre. La habitación daba vueltas. Tenía un hermano mayor que yo, que había existido toda mi vida sin que lo supiéramos. Y papá lo sabía. Mamá lo sabía. Habían guardado ese secreto durante décadas. Salí al pasillo. Mamá estaba sentada en el suelo del baño, con la espalda contra la pared, mirando al vacío. Me senté a su lado sin decir nada. Permanecimos así durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, con voz apenas audible, ella susurró: «Lo siento». No dije nada. ¿Qué podía decir? Mi vida entera había sido una mentira. Esa noche, ninguno pudo dormir. Yo me quedé en mi apartamento, sentada en la oscuridad, reproduciendo cada recuerdo de mi infancia, bajo esta nueva luz terrible. Cada ausencia de papá, cada lágrima de mamá, todo tenía ahora una explicación, y esa explicación era que yo había crecido en una casa construida sobre secretos, una casa donde el amor y la mentira se entrelazaban tan íntimamente que era imposible separarlos. A las 3 de la mañana, conduje hasta la casa de mamá. Ella estaba despierta, sentada en la sala oscura, con una copa de vino en la mano. Nunca la había visto beber. En 40 años de vida, nunca había visto a mi madre tocar una gota de alcohol. «Mamá», dije suavemente, encendiendo una lámpara. Ella ni siquiera parpadeó ante la luz. «Lo sabías, ¿verdad?», pregunté. No tenía sentido fingir más. Ella bebió un largo sorbo antes de asentir lentamente. «¿Cuánto tiempo?». Ella rió. Una risa amarga, rota, sin humor. «Desde siempre», susurró. «Desde el principio». Sentí cómo la rabia trepaba por mi garganta, caliente y sofocante. «¿Cómo pudiste?», le dije. «¿Cómo pudieron mentirnos así?». Ella finalmente me miró. Sus ojos estaban rojos, hundidos, envejecidos 20 años en una semana. «Porque los amábamos», dijo simplemente. «Porque queríamos protegerlos. Porque pensamos que era lo mejor». Cada palabra era una puñalada.
Y entonces comenzó a hablar. Y durante las siguientes 3 horas mi madre me contó una historia que destrozó todo lo que creía saber sobre mi familia. Papá había tenido una relación antes de conocer a mamá. Una chica llamada Elena, del pueblo vecino. Eran jóvenes, enamorados, imprudentes. Ella quedó embarazada cuando ambos tenían apenas 20 años. Papá entró en pánico. Era muy joven, sin dinero, sin futuro claro. Elena decidió que lo mejor era que él siguiera con su vida, que ella criaría al bebé sola, con la ayuda de su familia. Papá aceptó, se fue del pueblo, encontró trabajo en la ciudad, conoció a mamá 2 años después. Se casaron, tuvieron hijos, construyeron una vida. Él nunca le contó a mamá sobre Elena. Nunca mencionó que tenía un hijo en algún lugar. Durante 7 años, vivió como si ese pasado no existiera. Pero entonces Elena murió. Un accidente de tráfico, súbito y brutal. Y la hermana de Elena, la tía que había ayudado a criar al niño, decidió que papá debía saber, que el niño merecía conocer a su padre. Pero ella no llamó a papá, llamó a mamá. Me encontró en el mercado, dijo mamá con voz temblorosa. Me dijo quién era, lo que había pasado, que había un niño de 7 años que era hijo de mi esposo. Yo estaba embarazada de ti en ese momento. 7 meses de embarazo, sintiendo que mi mundo se derrumbaba. Mamá fue a casa y confrontó a papá. Hubo gritos que duraron toda la noche. Lágrimas, platos rotos. Daniel, que tenía 5 años, se escondió debajo de su cama aterrorizado. Papá lloró como mamá nunca lo había visto llorar. Juró que no sabía del embarazo, que Elena nunca se lo había dicho, que si hubiera sabido las cosas habrían sido diferentes. No sé si le creí, dijo mamá, pero tenía 2 hijos y uno en camino. ¿Qué podía hacer? ¿Destruir nuestra familia por un error del pasado? Así que tomaron una decisión. Ayudarían al niño económicamente. Papá enviaría dinero cada mes para su crianza, pero nunca se involucraría directamente. Nunca lo conocería. El niño crecería con la familia de Elena, creyendo que su padre había muerto en el mismo accidente. Era un trato, un pacto de silencio. Papá trabajaría turnos extra para tener el dinero. Mamá fingiría no saber nada. Y nosotros, sus hijos legítimos, creceríamos sin saber nunca que teníamos un hermano fantasma al que nuestro padre mantenía en secreto. Cada mes, continuó mamá, con lágrimas corriendo por sus mejillas, tu padre enviaba ese dinero, y cada mes yo moría un poco por dentro. Veía ese recibo bancario y recordaba que nuestro matrimonio estaba construido sobre una mentira, que había un niño en algún lugar que llevaba la sangre de mi esposo, y no podía decir nada, porque había elegido quedarme. Había elegido esta mentira. Le pregunté por qué papá había cambiado el testamento, por qué, después de 30 años de secreto, había decidido incluir a Nicolás en su herencia. Mamá suspiró profundamente. Hace 5 años, a tu padre le diagnosticaron un problema del corazón. No era grave en ese momento, pero le hizo pensar en su mortalidad. Y empezó a sentir culpa. Culpa por haber abandonado a ese niño, por no haberlo conocido nunca, por haberle negado un padre. Papá quería cambiar las cosas. Quería encontrar a Nicolás, presentarse, explicarlo todo, pero mamá se lo prohibió. Le dije que si hacía eso, yo me iría, que destruiría a nuestros hijos, que algunas verdades es mejor llevarlas a la tumba. Así que llegaron a otro acuerdo. Papá no buscaría a Nicolás en vida, pero en su testamento le dejaría una herencia y una carta explicándolo todo. Era su manera de pedir perdón, dijo mamá, de darle a ese muchacho lo que nunca le dio en vida, un reconocimiento, un apellido, una herencia. Ella lo había aceptado porque sabía que papá necesitaba esa redención, porque después de 30 años de ver su culpa consumirlo lentamente, ella quería que por fin pudiera descansar en paz. Me quedé ahí sentada, procesando todo. Mi padre no era un villano. Era un hombre asustado que había cometido un error siendo joven
y luego había intentado arreglarlo de la única manera que supo. Mi madre no era una mártir. Era una mujer que había elegido el orgullo y la apariencia por encima de la verdad, y nosotros éramos los daños colaterales de sus decisiones. Pero quedaba una pregunta. ¿Y él?, pregunté. Nicolás, ¿qué sabe ahora? Mamá negó con la cabeza. No lo sé. Tu padre escribió esa carta. Yo nunca la leí. El abogado la entregó después del funeral. La idea de que ese hombre, ese extraño que compartía mi sangre, supiera todo mientras nosotros apenas estábamos descubriendo la verdad me revolvió el estómago. Los días siguientes fueron un infierno. Daniel estaba furioso. Se negaba a aceptar la herencia. Decía que demandaría el testamento. Sofía cayó en una depresión profunda. Dejó de contestar llamadas. Su esposo me confesó que apenas salía de la cama. Y yo no sabía qué sentir. Rabia, dolor, traición, compasión. Todo se mezclaba en una maraña imposible de desenredar. Pasé noches enteras buscando información sobre Nicolás Fuentes Mendoza en internet. No fue difícil encontrarlo. Vivía en la ciudad. Era arquitecto. Tenía 32 años, 2 años mayor que yo. En su foto de perfil profesional vi esos ojos oscuros inconfundibles. Los ojos de papá. Mi estómago se revolvió. Era real. Era completamente real. Había fotos de su boda, de su hijo pequeño, de proyectos que había diseñado. Una vida entera que había transcurrido paralela a la nuestra. Una vida que papá había observado desde lejos, financiándola en secreto, sin atreverse nunca a cruzar esa línea. Me pregunté qué habría sentido Nicolás al recibir esa carta. Al descubrir que el hombre que había enviado dinero todos esos años no era ningún programa del gobierno, sino su padre biológico. Un padre que acababa de morir sin conocerlo. Durante 2 semanas, luché conmigo misma. Parte de mí quería ignorarlo, seguir con mi vida como si nunca hubiera escuchado ese nombre. Pero otra parte, más fuerte, necesitaba verlo. Necesitaba entender quién era este hombre que había alterado mi realidad para siempre. Una tarde, sin decirle a nadie, conduje hasta su oficina. El estudio de arquitectura estaba en un edificio moderno del centro. La recepcionista me preguntó si tenía cita. Dije que no, pero que era urgente. Me hizo esperar 30 minutos que se sintieron como años. Finalmente, salió un hombre alto, de cabello oscuro, con los mismos ojos que veía en el espejo cada mañana. Me quedé sin aire. ¿Puedo ayudarla?, preguntó con tono profesional. Yo abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Él me miró más de cerca y algo cambió en su expresión. Se puso pálido. «Tú eres», comenzó. Asentí. «Una de las hijas». Él tragó saliva. «Pasa, por favor». Su oficina era luminosa, llena de planos y maquetas. Nos sentamos uno frente al otro, separados por un escritorio que se sentía como un abismo. Ninguno sabía cómo empezar. Finalmente él habló. «Tú eres la del medio, Ana». Me sorprendió que supiera mi nombre. «La carta», explicó. «Él, nuestro padre, habló de cada uno de ustedes». Hablamos durante horas. Nicolás me contó su vida. Una infancia confusa, sin padre, con una madre que murió cuando él apenas estaba aprendiendo a leer. Me contó que su tía lo crió con amor, pero también con secretos. Le decían que su padre había muerto con su madre en el accidente, que el dinero que recibían mensualmente era de un fondo de seguro. Él nunca cuestionó esa historia hasta que recibió la carta. Cuando la leí, dijo con voz temblorosa, no supe si sentir alivio o rabia. Alivio porque finalmente sabía de dónde venía. Rabia porque él estuvo ahí, vivo, durante 32 años, y nunca quiso conocerme. Se le quebró la voz y tuve que apartar la mirada. Le pregunté qué decía la carta. Él sacó un sobre arrugado de su escritorio. Lo había leído tantas veces que el papel estaba gastado. Dice que me amó desde lejos, que fue un cobarde, que quiso hacer las cosas bien pero no supo cómo. Dice que tiene 3 hijos maravillosos que no saben que existo,
y que espera que algún día tal vez yo pueda conocerlos. Me extendió la carta. Mis manos temblaban al tomarla. La letra de papá. Reconocí cada trazo. Nicolás, comenzaba. Si estás leyendo esto significa que ya no estoy. Y significa que por fin tengo el valor de decirte la verdad. Soy tu padre. Sé que esto debe ser un shock terrible. Sé que no tengo derecho a llamarme tu padre después de toda una vida de ausencia. Pero quiero que sepas que pensé en ti cada día. Cada maldito día de mi vida. La carta continuaba con la historia que mamá me había contado. El embarazo no planeado. La decisión de Elena de criarlo sola. La ignorancia de papá hasta que ella murió. Y luego, la decisión de ayudar desde lejos en lugar de complicar más las cosas. Fue cobardía, me escribía papá. Debí haber luchado por conocerte. Debí haber sido valiente. Pero elegí la facilidad. Elegí mantener mi vida perfecta en lugar de hacer lo correcto. Te observé crecer, continuaba. Tengo fotografías que tu tía me enviaba en secreto. Te vi dar tus primeros pasos, tu primer día de escuela, tu graduación, tu boda. Cada momento fue un regalo y una tortura, porque estabas tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Cuando nació tu hijo, lloré toda la noche. Soy abuelo y ni siquiera puedo conocerlo. La carta terminaba con una disculpa desgarradora y una petición. No te pido que me perdones, no tengo ese derecho, pero te pido que conozcas a tus hermanos. Ellos no tienen culpa de mis errores, son buenas personas. Te habría gustado crecer con ellos, y tal vez, si tú quieres, si ellos quieren, pueden ser familia ahora. No dejes que mis errores les roben esa posibilidad. Terminé de leer con lágrimas rodando por mis mejillas. Le devolví la carta a Nicolás. Él también estaba llorando. No quiero el dinero, dijo de repente. Nunca quise el dinero, solo quería saber quién era mi padre. Y ahora que lo sé, ahora que sé que me observó desde lejos toda mi vida, no sé si eso lo hace mejor o peor. Le tomé la mano sin pensar. Era cálida, real, y sus dedos se aferraron a los míos con desesperación. Eres mi hermano, dije. Y al decirlo en voz alta, se volvió verdad. No un concepto abstracto, no un nombre en un testamento, sino una persona real, con dolor real, que había sido tan víctima de los secretos de papá como nosotros. Pero cuando le conté a mi familia que había conocido a Nicolás, se desató el infierno. Mamá me gritó cosas que nunca pensé que diría. Me llamó traidora. Me dijo que estaba destruyendo lo poco que quedaba de nuestra familia. Daniel se puso de su lado. ¿Cómo pudiste?, me reclamó. Ni siquiera ha pasado un mes desde que murió papá y tú ya estás jugando a las familias felices con el bastardo. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. No lo llames así. Mi voz salió como un rugido. Él no tiene la culpa. Ninguno de nosotros tiene la culpa. Pero Daniel no quería escuchar. Sofía tampoco. Se pusieron del lado de mamá, creando un frente unido contra mí. Me convertí en la paria, en la que había traicionado la memoria de papá por simpatizar con el enemigo. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Mi familia dejó de hablarme, no me invitaban a las reuniones. Cuando pasaba por la casa de mamá, las cortinas se cerraban. Era como si hubiera muerto para ellos. Y mientras tanto, Nicolás y yo nos volvimos más cercanos. No por rebeldía, sino porque nos entendíamos. Ambos habíamos perdido al mismo hombre por razones diferentes. Ambos estábamos intentando procesar el mismo dolor. Él me presentó a su esposa, a su hijo de 4 años. El niño tenía esos mismos ojos oscuros. La sangre de papá corría en sus venas igual que en las mías. Me preguntó si yo era su tía. Sí, respondí. Soy tu tía Ana. Y cuando me abrazó con esos bracitos pequeños, algo dentro de mí sanó un poco. Nicolás me contó más sobre su vida. Me habló de cómo se había sentido siempre incompleto, como si le faltara una pieza, de cómo había buscado en cada hombre mayor una figura paterna que nunca encontró. Me habló de la rabia que sintió cuando su tía finalmente le confesó, años después, que el dinero no venía de ningún seguro, sino de un hombre que había elegido no conocerlo.
Pensé en buscarlo, me confesó una tarde. Cuando tenía 20 años, encontré un recibo con su nombre. Estuve a punto de tocar tu puerta, literalmente. Conduje hasta tu casa, me quedé afuera durante 1 hora. Vi a tu familia cenando a través de la ventana. Te vi a ti, a tus hermanos. Vi a mi padre reír. Y no pude hacerlo. No pude destruir esa imagen perfecta. Me quebré al escuchar eso. Pensar que había estado tan cerca, que podríamos haber conocido la verdad años antes, que papá podría haber tenido tiempo de arreglar las cosas, pero el miedo nos había paralizado a todos. A Nicolás, a papá, a mamá, todos eligiendo el silencio sobre la incomodidad de la verdad. Un día, mientras revisaba más cosas de papá en el garaje, encontré una caja de metal escondida detrás de viejas herramientas. La abrí con manos temblorosas. Dentro había tesoros y horrores. Fotografías de Nicolás de niño. Decenas, cientos de ellas. En la playa, en el parque, en su graduación. Papá había documentado cada momento desde lejos. Había recortes de periódico. Joven arquitecto gana premio nacional. Papá había seguido su carrera profesional, y había notas. Pequeñas notas escritas a mano en el reverso de las fotos. Primer día de escuela. Lleva la misma mochila azul que Daniel llevó. Se parece tanto a mí que duele. Cumpleaños número 10. Quise comprarle una bicicleta, pero ¿cómo explicaría de dónde vino? Le envié el dinero a su tía en su lugar. Se graduó con honores. Estoy tan orgulloso. Desearía poder decírselo. Las notas se volvieron más desesperadas con los años. Se casó hoy. Vi las fotos que su tía me envió. Su esposa es hermosa. Él está feliz. Yo no fui invitado a mi propia boda hace 30 años en mi corazón. Nació su hijo. Soy abuelo. Tengo un nieto que nunca conoceré. ¿Cómo pude dejar que mi vida llegara a esto? ¿Cómo permití que el miedo me robara tanto? La última nota era la más desgarradora. Me están fallando el corazón. Los doctores dicen que me quedan años si me cuido, pero sé que es mentira, puedo sentirlo. Y ahora, cuando ya no me queda tiempo, me doy cuenta de que desperdicié toda mi vida. Desperdicié la oportunidad de conocer a mi hijo. Desperdicié la oportunidad de ser honesto con mi esposa. Desperdicié la oportunidad de enseñarles a mis hijos que la verdad siempre es mejor que la mentira. Dejé que el miedo guiara cada decisión. Y ahora me muero siendo un cobarde. Lloré tanto que pensé que nunca iba a parar. Lloré por papá, por Nicolás, por todos nosotros. Llevé la caja a Nicolás esa misma noche. Revisamos cada foto juntos. Él lloraba y reía al mismo tiempo, viendo pruebas de que papá sí había estado ahí, de alguna forma retorcida, que no había sido completamente abandonado, que alguien lo había observado, lo había documentado, se había preocupado. Mira, dijo señalando una foto de su 6º cumpleaños. Recuerdo ese día. Mi tía me regaló un tren eléctrico. Era lo que más quería en el mundo. Nunca entendí cómo pudo permitírselo con su salario. Ahora sabíamos. Había sido papá, siempre papá, moviendo hilos desde las sombras. Con esa caja como prueba, decidí intentar una vez más reconciliar a mi familia. Organicé una reunión, obligué a mis hermanos a venir amenazándolos con no volver a hablarles nunca. Nicolás también estuvo ahí. Cuando mamá lo vio, se puso rígida. Daniel lo miró con hostilidad. Sofía no lo miró en absoluto. Puse la caja sobre la mesa. Antes de que digan algo, comencé con voz firme. Quiero que vean esto. Quiero que entiendan lo que papá cargó en silencio toda su vida. Empecé a sacar las fotos una por una, a leer las notas en voz alta. Al principio mis hermanos se resistían, pero lentamente, la resistencia se fue desmoronando. Daniel tomó una foto de Nicolás en su primera bicicleta. En el reverso, papá había escrito: le enseñé a Daniel a andar en bici. Desearía poder hacer lo mismo contigo. Te pareces a él. Se parecen todos. Mis hijos. La voz de Daniel se quebró. Dios mío.
Mamá fue la más difícil. Se mantuvo distante, con los brazos cruzados, negándose a mirar. Pero cuando saqué las últimas notas, las escritas en los meses antes de su muerte, algo en ella se dio. «Tu madre es una mujer fuerte», había escrito papá. «Me ha perdonado más de lo que merezco, pero sé que le he robado la paz. Sé que cada vez que ve a nuestros hijos, piensa en el que no está. Espero que algún día pueda perdonarme del todo. Espero que todos puedan». Mamá comenzó a llorar, no con sollozos, sino con lágrimas silenciosas que caían y caían sin parar. Nicolás se quedó quieto, sin saber qué hacer. Finalmente, mamá lo miró directamente por primera vez. «Tiene sus ojos», susurró. Exactamente sus ojos. Y en esas palabras había tanto dolor acumulado que la habitación entera lo sintió. «Lo siento», dijo Nicolás con voz temblorosa. «Siento haber arruinado su matrimonio. Siento haber existido». Mamá negó con la cabeza violentamente. «No, tú no arruinaste nada. Fue él. Fue su decisión. Fue mi decisión. Pero tú solo eras un niño. Solo eras un niño que necesitaba un padre». Se cubrió el rostro con las manos y sollozó como nunca la había visto hacerlo. Esa noche fue un punto de inflexión. No se resolvió todo mágicamente. Daniel seguía incómodo. Sofía seguía distante. Pero se había abierto una puerta. Nicolás comenzó a visitarnos. Al principio eran visitas cortas, tensas, pero poco a poco, la familia empezó a sanar. Nicolás decidió aceptar la herencia, pero con una condición. Usaría ese dinero para crear un fondo educativo en nombre de papá, para ayudar a niños que crecieran sin figuras paternas. Me pidió que lo administrara con él. Juntos, creamos la Fundación Roberto Fuentes. Cada vez que firmábamos un cheque, cada vez que ayudábamos a un niño, sentía que papá por fin podía descansar. Los domingos comenzamos a reunirnos todos. Nicolás traía a su familia. Su hijo jugaba con los hijos de Sofía. Mamá cocinaba para todos, aunque a veces tenía que salir de la cocina para llorar un poco en el baño. Pero regresaba. Siempre regresaba. Y lentamente, nos convertimos en lo que papá había querido que fuéramos. Una familia. No fue fácil. Hubo retrocesos. Hubo días en que Daniel explotaba sin razón aparente. Días en que mamá no podía ni ver a Nicolás. Días en que yo misma me preguntaba si estábamos haciendo lo correcto al intentar forzar esta conexión. Pero entonces veía a Nicolás con sus hermanos, comparando anécdotas, descubriendo similitudes, y sabía que sí, que esto era lo que debía hacerse. Una tarde, casi un año después del funeral, fuimos todos al cementerio. Pusimos flores en la tumba de papá. Mamá colocó rosas blancas. Daniel dejó una botella del whisky que papá amaba. Sofía puso una foto de todos nosotros juntos, incluido Nicolás, y yo saqué una de las notas que papá había escrito y la leí en voz alta. «Mis hijos», decía, «tanto los que conocí como el que no pude conocer, son mi mayor orgullo y mi mayor arrepentimiento. Les di vida, pero les negué verdad. Espero que puedan perdonarme. Espero que puedan encontrarse los unos a los otros cuando yo ya no esté. Porque el amor no se divide, se multiplica, y ustedes, todos ustedes, merecen amarse sin las sombras de mis secretos». Nicolás se arrodilló frente a la tumba. Puso su mano sobre la lápida. «Hola, papá», dijo con voz rota. «Soy yo, tu hijo, el que nunca conociste. Quiero que sepas que te perdono. Y que gracias. Gracias por los hermanos. Gracias por haber pensado en mí aunque no pudieras estar conmigo». Daniel puso su mano sobre el hombro de Nicolás. Luego Sofía. Luego yo. Finalmente, mamá cerró el círculo. Ahora entiendo que las familias no son solo las que nacen de la biología o del papel legal. Son las que construimos en medio del desastre, las que elegimos sostener cuando sería más fácil dejarlas caer. Papá nos dejó un nombre en su testamento, un nombre que no debería haber estado ahí según todas las reglas que conocíamos. Pero ese nombre nos salvó.
Nos obligó a confrontar verdades que habríamos seguido enterrando. Nos forzó a ser honestos en una familia construida sobre silencio. Y yo, que creía conocer a mi padre, ahora sé que lo conocí mejor muerto que vivo. Porque ese testamento no era solo un documento legal. Era una confesión. Era su última oportunidad de ser valiente, de decirnos, ya no se escondan, ya no finjan, vivan en la verdad aunque duela. Porque solo en la verdad, por brutal que sea, podemos realmente conocernos. Y solo conociéndonos, podemos amarnos. Esa noche en la cocina, cuando yo tenía 11 años y papá escondió esa fotografía, no estaba ocultando pornografía o evidencia de un crimen. Estaba mirando el rostro de un niño que era suyo y no podía reclamar. Estaba llorando por todas las decisiones equivocadas que lo habían llevado a ese momento. Y yo que pude haber extendido mi mano, que pude haber dicho, papá, ¿estás bien? Elegí el silencio, como toda mi familia, como siempre. Pero ese silencio murió con él. Y ahora cuando abrazo a Nicolás, cuando veo a sus hijos jugar con sus primos, cuando mamá le sirve café en la misma taza que usaba papá, sé que hicimos lo correcto. Rompimos el ciclo. Elegimos la verdad incómoda sobre la mentira confortable. El testamento decía que Nicolás Fuentes Mendoza era hijo de Roberto Fuentes, un nombre que nunca debería haber estado ahí. Pero resulta que ese nombre era el único que realmente importaba, porque ese nombre nos enseñó que el amor no se limita a lo oficial, a lo reconocido, a lo cómodo. El amor existe incluso en lo negado, en lo escondido, en lo prohibido. Y cuando finalmente lo sacamos a la luz, cuando dejamos de tener miedo, ese amor se multiplicó de formas que nunca imaginamos. Papá no fue un héroe. Fue un cobarde que finalmente encontró valor en su último acto. Y nosotros, sus hijos, todos sus hijos, somos el legado de ese valor tardío. Somos la prueba de que nunca es demasiado tarde para la verdad. Nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre el secreto, incluso si esa elección viene envuelta en un sobre marrón, leída por un abogado de traje oscuro, en una oficina que huele a papel viejo y arrepentimiento. Porque al final, no importa cómo llega la verdad, solo importa lo que hacemos con ella una vez que la tenemos en las manos.